Bien, hermano, muchísimas gracias al Señor nuevamente por tener la oportunidad de estar aquí reunidos. Muchísimas gracias a ustedes, queridos hermanos, por estar acá. Voy a permitirme dejar entrar algunos hermanos y o visitas que están ingresando también a esta hora. Gracias a Dios porque podemos estar reunidos. Gracias por su presencia. Estamos muy contentos entonces por poder compartir entonces la palabra del Señor en esta hora. Vamos a, el día de hoy, déjenme mostrar ver mis datos aquí. Tenemos hoy día al hermano Orlando Quintero y al hermano Carlos Julio Ramírez. Gracias, hermanos queridos, por estar aquí. En esta hora, entonces, van a ser dupla el día de hoy. Así que, bienvenido, muchísimas gracias por su presencia y gracias por tomarse el tiempo. Y por tomarse el tiempo también para poder estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias. Vamos a orar, nuestro Padre Celestial. Voy a permitirme silenciar sus micrófonos, por favor. Ahí me permití silenciar sus micrófonos, queridos hermanos, y quería pedirle en esta ocasión a nuestro hermano Carmelo, si es posible, que nos pueda guiar en una oración. Por favor, hermanito. Para que podamos ir a esta reunión. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar, vamos a poner este estudio en manos del Señor. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, primeramente queremos darte las gracias por este tiempo que nos permite estar conectados por medio de este medio, que a pesar de la distancia, Señor, de diferentes localidades donde nos encontramos, Señor, tú nos has dado un mismo espíritu, un mismo sentir, Señor, para estar reunidos en esta noche y ser edificado por medio de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por mi hermano, quien tiene el privilegio de traer este mensaje, que lo uses, que recuerdes todo lo que preparó, Señor, que sea de edificación para todos los que estamos conectados y para aquellos que tendrán la oportunidad de ver esta enseñanza luego. Sé con él, Señor, úsalo conforme a tu propósito. Y te pido también, Señor, por cada uno de los hermanos, de los que nos encontramos conectados, Señor, que seas tú bendiciéndonos grandemente, Señor. También, Señor, pido por nuestros hermanos que están quebrantados de salud, Señor, para que seas tú pasando tu mano sanadora conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor, que sean fortalecidos, Señor, cada día, Señor. Quédate en medio nuestro, Señor. Dejamos esta enseñanza en tus manos y oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Carmelo, por la oración de inicio de esta reunión que realizamos todos los días de lunes a viernes. Por supuesto, seguimos permitiendo la entrada a algunos otros hermanos y o visitas en esta hora. Así que ustedes nos honran con su presencia realmente. Y aquí, a todos y cada uno de ustedes nos honran con su visita. Queremos recordarles, por supuesto, que esta reunión está siendo transmitida en vivo y en directo a través de Facebook Live el día de hoy. Y también, por supuesto, podrá observarla y ver nuevamente, revisar este estudio el día de hoy en la plataforma de YouTube, en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que para que lo tengan anotadito ahí, si quieren volver a revisar este estudio que traerá nuestro hermano Orlando Quintero y compañía, vamos entonces a la reunión y le dejamos el pase a nuestros hermanos. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Adelante, por favor, si necesitan que les permita compartir pantalla, me avisan, por favor. Por favor, danos pantalla. De inmediato, Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer estar con ustedes, esta vez en compañía de mi hermano Carlos Julio. Hicimos una serie de programas en nuestro programa de WhatsApp de la Iglesia de Cristo del Norte de Cali, de Vipasa. Duró casi semana y media y pues hemos resumido el tema para hacerlo en 2 jornadas. Esperamos nos nutramos de todo este conocimiento, pero si alguien quiere todos los programas, ustedes los pueden solicitar. De pronto, hermano Néstor, después apunta el teléfono, es el signo más 57 310 493 3524. Ahí están todos los programas
de lo que vamos a hablar hoy. Hay una circunstancia muy difícil para nosotros los cristianos y tiene que ver con aquellas discusiones que se nos presentan con respecto a la ciencia y cómo dice la ciencia sobre la existencia de Dios y en este caso sobre la creación. ¿Sí? Es muy común que nuestros hijos y aún nosotros fuimos enseñados en la teoría de la evolución como la verdad absoluta. Esto es y no hay otra forma de enseñarlo y por eso todos repetimos como loros de que Darwin, ¿no? El profesor Darwin descubrió el origen de las especies y escribió varios libros al respecto. Y entonces, cuando entra uno al mundo cristiano, pues a veces la respuesta de todos nosotros somos, no, hay que creer por fe lo que dice Génesis. Pero resulta que siempre Romanos 12:1 termina diciendo culto racional. Y eso nos obliga a que nuestra fe tenga que tener una comprobación desde el punto de vista bíblico, pero es que la Biblia es historia, es geografía, es antropología y es ciencia. Y entonces nos debatimos entre la ciencia y la teología, pero basado en un tema racional. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La ciencia no confirma la Biblia confirma la ciencia. Sí, y algo importante que pudimos recordar, aprender y compartir con los que estaban participando con estos audios, es que uno entre más investiga, más sorprendido queda de las evidencias reveladas hace 2000 años atrás y aún más allá, porque vamos a ver ejemplos o textos revelados antes de Cristo, 2500 años, 3500 años antes de la venida de Cristo, de cosas que la ciencia y descubre, pero que descubre mucho tiempo después, y la humanidad del entonces, del turno, sorprendidos porque qué científico tan inteligente. No, sencillamente vamos a poder entender y ver cómo la palabra de Dios reveló muchas cosas. Entendiendo lo primero, la Biblia no es una teoría. La Biblia comienza el capítulo 1 y versículo 1 diciendo, en el principio creó Dios. Punto. Ahí no hay duda. Mientras que la teoría, la palabra teoría indica que es algo que puede haber sido, pero no está que comprobado. Exactamente, es una teoría. Exactamente. Entonces, hay cosas en las cuales uno como cristiano no puede dar lugar a dudas. Yo he escuchado cristianos, y es triste decir, pues como dicen que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que creó, dizque en 6 días, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo así que un cristiano diga de esa manera? Sí, porque dicen que es que pues un día equivale a millones de años, o sea, empieza a, por el desconocimiento, dejarse confundir de las cosas que Dios ha revelado y que debemos creer, no por el solo hecho de que lo diga la Biblia, pero por supuesto que es nuestra fuente de conocimiento, sino porque las evidencias que vamos a ver, ¿no? Van a demostrar que lo dicho por la Biblia, los hombres la descubrieron miles de años, 2000, 3000, 4000, 1000 años después de las cosas que Dios dijo. Entonces, eso nos lleva a pensar que quien reveló la Biblia como tal tenía un conocimiento que nadie más tenía. Pues, obvio, ¿no es que era Dios? Mira, hermano Carlos Julio y queridos hermanos, que la ciencia empieza a desarrollar principios. Y un principio científico para su investigación es que todo tiene una causa. ¿Sí? El científico dice, si todo tiene una causa, detrás de esa causa hay un motivador de esa causa. Y esa causa, pues permite entonces la comprobación. Voy a poner un ejemplo. Un plato. Si yo veo un plato en un salón vacío, me pregunto primero es ¿quién hizo el plato? ¿O quién puso este plato aquí? De tal manera que fácilmente alguien podría hacerse esa pregunta. ¿Quién lo hizo o quién lo colocó? Bueno, el mundo científico establece claramente en su investigación unas premisas. Mire lo que dice la Biblia. En el principio creó Dios.
estamos hablando de una causa, un creador. Entonces, la Biblia está hablando de un principio científico que se desarrolla en cualquier investigación de esta naturaleza. Y es que, ¿cuál es la causa entonces del universo? ¿Cuál es? Tiene que haber. Se ha debatido mucho en el mundo científico y los últimos, como Stephen Hopkins, ¿no? Que dicen, ¿de dónde salió el universo? Porque todos afirman, todos científicos, sin lugar a dudas, afirman que todo tuvo que tener un origen. Entonces, Darwin fue el que se atrevió a decir que todo nació de la nada. Entonces, el mundo científico soltó la risa y dijo, no, 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 mira, lo que pasa es que hubo una gran explosión en el espacio y entonces se llama la teoría del Big Bang y entonces de ahí hubo un calentamiento, un enfriamiento y de alguna parte salió una espora y de ahí se desarrolló todo el planeta. Stephen Hopkins, un gran físico, un gran investigador, premio Nobel, en su pelea con Dios, dijo, he descubierto los agujeros negros. Él nunca fue allá. Dijo que cuando se explota una estrella, hay una gran explosión y esa explosión genera un agujero en el universo y de ese agujero es donde seguramente salió la vida. ¿Y cómo se logró la vida? Porque pasaron millones y millones de años. Durante este estudio vamos a ver que esa teoría y todas las teorías que tienen que ver con el tiempo se encargó de todo, pues realmente se vuelven como una especie de fábula infantil, ¿sí? Cuando la Biblia fue escrita, la mayoría de los científicos creía que el universo era eterno, que siempre estuvo ahí. Albert Einstein, y hasta el día de hoy, la mayoría de científicos, como dije, ahora hablan de que todo tuvo un principio. Y así lo han dicho todos los científicos. La Biblia dice, en el principio creó Dios. Ahí fue el principio. Pero claro, es más fácil pensar que fue un extraterrestre, que fue una espora, que fue un del más allá, ¿no? Algo del más allá que se implantó en la Tierra y de ahí fue que salió todo. Porque es muy difícil creer que el omnipotente tuvo la capacidad de creer. Pero mire que Hebreos 11:3, perdón, dice el autor del libro que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La teoría de las partículas. Si existe una partícula, entonces, ¿qué pasó con la partícula? ¿De dónde salió esa partícula? Subatómica, que siendo esta la más pequeña que el átomo, puede ser una partícula elemental o compuesta a su vez por otras partículas subatómicas, como los quarks, como que nos componen los protones y neutrones. Pero la Biblia habla de que lo que vemos sale de lo que no vemos, de lo que no se veía. Una partícula se puede ver. Hoy en día hay técnicas para poderlas ver. Pero entonces, el Big Bang, ese es el punto en el cual las personas deberían entender de lo absurdo de creer en esa teoría del Big Bang, de la expresión. Y veamos algunos aspectos de la creación, ¿no? Utilizando la ciencia hoy en día. Claro, esta ecuación que ustedes ven, que es de Einstein, que la energía es igual a la masa, no me acuerdo la C qué significa, más la energía elevada al cuadrado, nos da una ecuación que es muy discutida. Imagínense esas 4 signos, 5 signos, se han discutido porque dice, por ejemplo, un carro va a cierta velocidad y ese recorrido que hace va directamente proporcional para frenar en cuánta masa se está desplazando y a qué velocidad. Pero resulta que cuando empiezan a investigar esta ecuación se dan cuenta que es imposible que cualquier elemento corra a la velocidad de la luz. Por lo tanto, si la velocidad de la luz existe como ya está medida, entonces nada pudo haber sido movido de tal forma que alguien lo haya podido hacer. Es una discusión bastante amplia desde el punto de vista científico de esta ecuación, pero ustedes lo pueden encontrar en internet cuando se meten a decir qué quiere decir E igual a mc al cuadrado. Y ahí aparecen entonces las grandes discusiones donde han llegado a una conclusión en que es imposible que algo
pueda desarrollarse en 300.000 kilómetros por segundo. Muy bien. ¿Cómo lo hizo Dios? Porque resulta que, como vamos a ver ahora, se ha podido medir la velocidad de la luz. La luz tiene un camino y la Biblia lo dijo. Hablando de las partículas, hermano Carlos Julio, resulta que ahora el ADN y toda la información genética que hay en cada célula nos permite a los científicos descubrir, por ejemplo, quién era la persona, cuáles son sus ancestros, si esa persona participó o no en un delito. La información genética en una célula, en una partícula, tiene tantos códigos, tanta información que no cabrían en un computador gigante. Y resulta que tenemos millones de células. Ahora, vemos que cuando el ser humano ha pretendido combinar especies, eso no da. Y resulta que el Génesis habla y todo lo creó Dios según su género. Cuando la Biblia está hablando de género, está hablando del ADN. Género animal, género vegetal, género humano, ¿sí? Es muy importante porque del ADN que descubrió hoy, dejó sin piso la teoría de la evolución. O sea, nunca el ADN de un pez tiene compatibilidad con el ADN de un mamífero y el ADN de un ser humano no tiene compatibilidad con los animales. No lo tiene. Tienen rasgos similares, pero no lo tienen. Por eso no se pueden cruzar. Y también habló la Biblia de plantas y árboles según su especie. Por eso un mango no se puede cruzar con un cítrico o un aguacate con una papaya, por ejemplo, porque cada uno tiene su especie. Resulta que hoy los científicos de la Edad Media para acá, tal vez en 1900 para acá, han descubierto esa clase de cosas y esa manipulación genética que pretenden hacer determina que hay una información genética que usted no puede manipular porque no le salen las cosas, no le sale al mundo científico, pero esa información genética aparece detrás de un gran creador, de un gran director de orquesta que fue capaz de ordenar las cosas de tal manera que no se pueden modificar. Hermano, mire, la ciencia expresa el universo, porque usted se me está adelantando, hermano, en términos de tiempo, en términos de espacio, materia y energía. Y cuando los científicos ya tenían esto determinado y alguien que conoce también la Biblia empieza a ver que eso mismo se cumple en la creación, porque mire que el pasaje nos dice, en el principio, vean, tiempo, creó Dios los cielos, vemos el espacio, y la tierra, la materia. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, ahí vemos energía, y fue la luz. Esta ecuación, dicha aquí, también fue dicha por otro científico, por el señor Herbert Spencer, en 1820. Sí, él dijo, después de toda una vida de estudio, declaró que hay básicamente 5 fundamentos de la ciencia: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. O sea, cualquier investigación científica debe tener estos elementos: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Y efectivamente, lo que este filósofo británico declaró es básicamente esto. Mire, el tiempo, fuerza, acción, espacio, materia. Y entonces mire lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios, tiempo. Creó la acción, Dios, la fuerza, espacio, los cielos y la materia, la tierra. Génesis 1:1 en un solo versículo, en la Edad Media se vino a determinar con plena claridad que cualquier cosa creada debe tener tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Y Génesis 1:1 ya lo había declarado miles de años antes. Y los científicos se dan golpes de pecho y palmaditas en la espalda creyendo que ellos conquistaron alguna información o lograron, o si se dan la autoría de alguna ecuación científica, cuando Génesis 1:1 lo decía con toda claridad. Mire, un tema fundamental en la ciencia, tantas investigaciones acerca de la luz que nos han servido, la luz eléctrica, los satélites, muchas cosas que tienen que ver con la luz. Y hasta hace muy poco
¿sí? Se descubrió que la luz tiene un camino, tiene una senda. O sea, una estrella cuando nace dirige la luz hacia la Tierra. ¿Y cuántos miles de años se demora en que esa luz llegue a la Tierra? Porque hay un camino. Adivinen quién lo dijo, hermano Carlos Julio, ¿quién lo dijo Job primero? 38 dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Yo pienso que muchos de los primeros, los primeros humanos y quienes leían estos escritos no entendían, hablaban de un camino a la habitación de la luz, pero ahora sabemos que la luz en el vacío es por definición una constante universal de valor de 300.000 kilómetros por segundo y continúa por ondas electromagnéticas y por eso tiene una fórmula, tiene un símbolo que es el C. Ahora, ¿quién creó la energía? Es decir, la luz, que es la base de todo. Pues obviamente sabemos que Dios. Entonces, muchas de las cosas que los primeros humanos y aquellos quienes eran parte del pueblo de Dios y leían los escritos de Dios, leían, seguramente no entendían. Pero hoy en día nosotros lo entendemos y la ciencia se da la autoría por sus grandes descubrimientos de cosas que ya había dicho el Señor, ¿no? Bueno, Dios ya lo había dicho, entonces, ¿por qué el hombre se atribuye cosas que Dios ya había manifestado? El camino a la habitación de la luz, el lugar de las tinieblas, por ejemplo. Sí, pues simplemente nosotros decimos una vez más, la Biblia tiene la razón. Las tinieblas, la oscuridad tiene un lugar, ¿sí? Si no, pues la luz entraría e iluminaría las tinieblas. Efectivamente, destruyendo las tinieblas es que la luz actúa. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y la luz y las tinieblas no pueden coexistir. ¿Estás viendo entonces la luz o sigues viendo las tinieblas desde el punto de vista científico? ¿Qué es lo que el mundo dice? Dios utilizó este elemento científico, ¿sí? Que cuando dice que todo era tinieblas y todo era oscuridad en la eternidad, y el Señor dijo, sea la luz. ¿Por qué camino entonces se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Dice Job 38:24, ¿sí? Dice, aquí está el texto. ¿Por qué camino? O sea, la luz tiene un camino. ¿Cuánto demoraron los científicos para decir exactamente eso? Que efectivamente un rayo de luz no es una expansión de luz, digamos, a siniestra. Cuando alguien entra en la oscuridad con una luz, pareciera entonces que se iluminó todo y la luz no tiene un camino. Pero resulta que la luz sí tiene un camino. Por eso vemos unas linternas con un chorro de luz. Y eso, y cuando uno puede observar lentamente, si pusiera una cámara supremamente lenta, ve cómo el chorro de luz va avanzando. No es que todo llegó desde un momento. Y eso es lo que dice la Biblia claramente, ¿sí? En 1666, Isaac Newton descubrió que la luz blanca no era blanca, estaba conformada por colores. Y hoy en día se sabe que cada color es el espectro, es un espectro, está asociado con una longitud de onda específica. Y esa longitud de onda permite también muchos adelantos científicos, la radio, las transmisiones de satélite, etcétera, etcétera. Bueno. La Biblia habló de astronomía, otro campo de la ciencia, no la astrología, que no le vamos a leer aquí el horóscopo a cada uno, ¿no? Exactamente, es la diferencia. Claro, la astronomía. La Biblia se refiere a una gran cantidad de estrellas en el cielo. Génesis 22:17 dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La humanidad desde tiempos inmemoriales mira al cielo y se extasía viendo la cantidad de punticos de luz en el cielo. Y entonces la gente decía, ¿y cuántas estrellas hay? Y empezó a haber muchas teorías sobre el número de estrellas, ¿sí? En el año 150 antes de Cristo, Hiparco dijo que eran 1026. En el año 150 después de Cristo, Ptolomeo contó 1056. En el año 1600, Johannes Kepler, el famoso telescopio Kepler, dijo que eran 1.005.000 estrellas. Sí, 1.005 estrellas. 1005. En el siglo XX, después de Cristo, Carl Sagan sugirió que eran 25 sextillones de estrellas. O sea, 25 con 21 ceros detrás de esto. La Biblia enseña simplemente que las estrellas del cielo eran demasiadas para poder ser contadas. No se podían contar. Increíble, ¿no?
Génesis 15 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Es un reto, ¿no? Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En esta declaración que el Señor le está haciendo a Abraham, dice, es que las estrellas no se pueden contar. Pero no es el único pasaje, porque me gusta como dice Jeremías 33, 22. Como no puede ser contado, mire que aquí ya lo había hecho Jeremías, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Entonces, ¿por qué antes de Cristo y después de Cristo muchos intentaron contar las estrellas y a nadie le ocurrió contar los granos de arena del mar? Sí. Sí, es lo mismo, por eso la comparación, ¿no? Y como nadie verifica, entonces la pregunta que seguramente se hacían siempre, ¿cuántas estrellas hay? Alguien que vio la Biblia dijo, no, es que no me pueden contar. Y entonces el señor Sagan, sí, muy famoso por su programa de televisión, entonces dijo, son 25 sextillones. ¿Cuándo las contó? No, sí, eso es absurdo. Sí. ¿Y quién lo va a comprobar? ¿Quién se va a dedicar a contar las estrellas para poder, si lo que dijo Carl Sagan era cierto? Oiga, ¿y a quién se le ocurre decir, hermano, que cada estrella es diferente una de otra? Adiós. Ajá, ¿cierto? Adiós. Y resulta que los científicos lo han demostrado, ¿sí? 1 Corintios 15:41 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. La luminosidad de cada estrella, lo que nosotros llamamos luceros. Hay que hay un lucero que alumbra más, ¿sí? Si uno mira al cielo a simple vista, todas las estrellas se parecen. Aún con un telescopio aparecen simplemente puntos. Pero gracias a la espectrografía de luz, se ha hallado que las estrellas son diferentes en intensidad, en distancia, en formas. ¿Cómo sabía Pablo, sí, esta circunstancia, siendo que él vivió en el primer siglo después de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo sabía? Pues simplemente porque el Señor se lo reveló. ¿Quién? El creador de las estrellas. Ahora, y tienen nombre, ¿no? Ahora, ¿cómo se llaman? Bueno, el nombre le ha dado nombres a lo que ha podido ver. Salmos 147:4 dice, Él, hablando del Señor, cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Lo que para nosotros es la inmensidad infinita, para Dios cabe en su mano. Y como Él fue el creador, Él a cada una le colocó un nombre. ¿Cómo sabemos cuál será? Pues cuando estemos en su presencia le iremos a preguntar, ¿cierto? Esas lumbreras, por ejemplo, también mencionadas en la Biblia, en la expansión de los cielos. Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Cuando ahí dice días, hermano Orlando, ¿son días de 24 horas o no? Obvio, porque ¿Cierto? los años son de 12 meses. Exactamente. 364 días o 65 los días bisiestos. Hoy sabemos más detalladamente el papel del Sol, la Luna y la Tierra en cuanto a los días, estaciones y años, confirmando la Biblia una vez más. Mire, cuando los meteorólogos que aparecen en los noticieros en todos los países hablan de las nevadas, de las llovinas, de los huracanes, de los fenómenos de la naturaleza y atmosféricos, gracias, que se van a presentar cotidianamente, pues mire que Dios lo estaba diciendo, que Él hizo esas lumbreras y no distingue entre el sol y las estrellas, todas son lumbreras, para separar el día de la noche. No fue así. La Tierra era redonda y por su redondez y su movimiento es que se podía determinar entonces que había luz, perdón, que había noche y que había día, que había meses y que había años. Y durante mucho tiempo, hasta 1490 y pico, ¿sí? El hombre creyó que la Tierra era plana. Si era plana, ¿de dónde salían las estaciones? ¿Cómo creían ellos que estaban las estaciones? Entonces pareciera que fuera casualidad. Pues el ser humano, el científico, el observador, determinó lo que Dios había dicho muchos años antes, y es que el movimiento de la Tierra es el que genera los días, las semanas, los meses, los años, las estaciones, la temperatura, ¿sí? Entonces, otra vez, la Biblia se adelantó muchísimos años en aquellos elementos que hoy tenemos como ciencia y que el hombre se da la gloria cuando la gloria solamente es de Dios.
Cuando uno lee Deuteronomio 10:14 y dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Pareciera redundante, ¿no? ¿Cuántas veces he mencionado la palabra cielos? 3 veces. 3 veces. La tierra y todas las cosas que en ellas hay. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 12 habla del tercer cielo. Este pasaje, dicho en el desierto, escrito por Moisés en Deuteronomio, cuenta nuevamente los 3 cielos. Los cielos de los cielos. Cuando ve uno el plural de 2 de Pedro 3, que dice, hablando de la segunda venida del Señor, y dice que los cielos pasarán con gran estruendo. Habla de plural, ¿no? ¿Por qué no dice el cielo? Bueno, porque es que la Biblia cuando describió en plural los cielos, y mucho antes de que la gente pensara en esto, pues ya hoy en día lo sabemos gracias a los telescopios, a la tecnología, pues que hay varios cielos. Uno es el cielo donde estamos y vemos las aves volar, el segundo cielo donde están los astros, las estrellas, el firmamento. Y hay un tercer cielo, que es el que conocemos como el paraíso, dicho por el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, que es la habitación de Dios. La Biblia confirma que existe el tercer cielo para los redimidos, es decir, la habitación de Dios, y allí donde estará el nombre de uno inscrito, si es que aún está inscrito o si no está inscrito, pues para que lo haga, y iremos a estar en su presencia por la eternidad, al tercer cielo. Sin embargo, el primero y el segundo cielo estaban destinados por la misma palabra para ser destruidos, ¿no? Según dice 2 Pedro 3. Dice que van a ser destruidos los cielos. ¿Cuáles? Los que vemos, obviamente. Sí, señor. Un tema que es muy común, tal vez convencido con muchos de los cristianos, como un argumento de defensa ante la ciencia, y es la redondez de la Tierra. Este comentario lo sabemos muchos, y es que Isaías 40, 700 años antes de la venida de Cristo, ya se había dicho que la Tierra era redonda. Él es el que está sentado sobre la redondez de la Tierra, cuyos habitantes son como langostas, y es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Bueno, Américo Vespucio habló de esa posibilidad, observando cómo los barcos desaparecían en el horizonte. Y Cristóbal Colón dijo, voy a comprobarlo. Y así fue. Y desde esa época, apenas 500 años antes, empezamos a hablar de que la Tierra era redonda. Y hoy algunos aparecen en el internet diciendo, no, eso es pura mentira, la Tierra es plana. Cuando la Biblia, nuestro Señor, el creador de ella, dijo que era redonda. Pero no solamente Isaías. En Proverbios 8:27 dice, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Mire, son varios textos los que están hablando acerca de ese tema de la redondez de la Tierra. Seguramente, alguno de ellos tuvo una Biblia en la mano y dijo, hola, ¿será cierto? Vamos a comprobarlo. Y otra vez, la Biblia confirma la ciencia, ¿sí? Sobre esta forma, mire que la astronomía en 1522, ¿sí? Se dijo claramente ese tema. Y en el año 20, la pregunta es, ¿cómo se sabía y cómo podían corroborar que la Tierra era redonda? Bueno, los viajes espaciales, los telescopios, y todo eso nos permite entonces ya corroborar que lo que Cristóbal Colón confirmó de Américo Vespucio era cierto. Y entonces la ciencia también fue confirmada por la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que en la mitología griega aparece un personaje, un dios sosteniendo la tierra sobre su hombro? Entonces, la mitología decía que el hombre no se veía. Yo no me acuerdo el nombre de ese dios, ¿sí? Creo que era Prometeo, tal vez. Y entonces decían que era un dios el que sostenía la tierra. Bueno, Job 26:7 dice, él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. O sea, la tierra cuelga sobre nada. Hay un campo energético y una distancia perfecta entre el Sol, los planetas, o sea, la Vía Láctea, todos los planetas que generan una inercia, un campo magnético
que hace que la Tierra quede suspendida en el espacio a una distancia perfecta y segura. No 1 centímetro menos, perdón, porque si nos acercamos mucho al Sol, nos quemamos. Si nos alejamos, nos congelamos. De tal manera que quien la colocó allí sabía perfectamente la distancia necesaria. No, perdón. Es que pasaron muchísimos millones de años para que la Tierra se ubicara bien y no se volviera a correr. Ya, entonces fue muchísimos años. Esa es la respuesta científica siempre, ¿sí? ¿Cómo se dio la vida? ¿Cómo se dio la atmósfera? ¿Cómo se dio el oxígeno? ¿Cómo se dieron las plantas, los animales? En este círculo hermoso, el planeta azul. ¿Cómo? Todo tiene una causa y la causa se llama Dios. Todo perfectamente equilibrado. Mira, hermano, que Nicolás Copérnico, ¿no? En el año 1475, inteligentemente descubrió que la Tierra estaba colgada sobre nada. Pero si es que 3000 años antes de Cristo, Job lo dijo, solamente que no había puesto cuidado. Entonces, el hecho de que el hombre haya descubierto algo es porque seguramente o leyó las escrituras y se puso a pensar y llegó a una conclusión científica. ¿Cómo la Tierra se sostiene donde se sostiene? ¿Cómo la Luna se sostiene donde se sostiene? ¿Por qué la Luna es tan necesaria para la vida en el planeta Tierra? Eso es algo que uno analiza desde el punto de vista científico, pero que Dios declara que lo hizo con un propósito. Ahora, la división de la tierra, hermano. Mire que Génesis 10:25 dice, y a Abel le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. ¿Cómo así que fue repartida la tierra? Se ha pensado y se ha concluido que el continente era uno solo, ¿verdad? Había un solo continente. Había un solo continente y había una división. Es más, desde la creación, mire que Génesis 7, versículo 11, nos dice que en el año 600 de la vida de Noé, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Eso sucedió en los días de Noé. En 1912, Alfredo Wegener introdujo el concepto de la deriva continental y las razones porque las que llegó a esta conclusión son, número 1, existen estructuras geológicas iguales en los continentes separados. Es decir, se mira el uno y se mira el otro y son exactamente iguales. Los continentes separados tienen floras y faunas diferentes, pero los fósiles son idénticos. Existen rocas indicadoras de climas similares en zonas muy alejadas en la actualidad. Y los minerales magnéticos en rocas de igual edad son distintos. Continentes señalan los polos norte diferentes. Es decir, hay evidencia efectivamente que la Tierra estuvo unida. Ahora vamos a ver en qué momento esto como que empieza a separarse, porque segunda de Pedro 3:5 dice, hablando de aquellos burladores, ¿no? Que ignoraban voluntariamente que en el tiempo activo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra. Mire que habla singular, la tierra, ¿cierto? Que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Sí. El hecho de que hubo un diluvio es ampliamente aceptado entre la comunidad científica. La diferencia es que muchos no creen lo que dice la Biblia. Por eso consideramos evidencias del tema. No quiero dar paso, hermano Carlos Julio, voy a devolverme un poco en la imagen que vimos, que esto se ha vuelto común. Si ustedes ven la conformación de los continentes, ven que ellos aparentemente casan perfecto en los otros continentes. Lo que pareciera es que en un momento a otro se fraccionaron y crearon lo que hoy vemos como Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, India, Australia y Antártica. Claro, tienen unos elementos de diferencia en la fauna, en la flora, pero es por su ubicación ahora geográfica en la Tierra. Pero esto casi implica lo que Dios quería, que el hombre no estuviera concentrado en un solo globo. Exacto. Como veíamos ayer en la iglesia, en la Torre de Babel. Yo digo, no, yo les dije que llenaran la tierra, no que quedaran aquí y que hicieran una torre que para hablar conmigo. Y confundió las lenguas y entonces de ahí nacieron las etnias, no las razas, porque razas no existen, sino etnias. Y entonces de ahí salió los colores de piel y todas las cosas. Entonces, sí, efectivamente, la Biblia habla de un diluvio y se ríen
Aún los mismos espirituales se ríen de que esto es una fábula, porque eso no pudo suceder, ¿sí? La Biblia habla con certeza que Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Existen por lo menos 250 leyendas sobre un diluvio en todas partes del mundo. Son semejantes todas, pero no tienen todos los detalles que contiene Génesis y conclusiones. Génesis es el original, las demás son noticias de oídas de lo que oyeron los descendientes unos de otros. Los 915 metros superiores del monte Everest, ¿sí? Que tiene de 7.925 a 8.839 metros de altura, está formada por roca sedimentaria llena de conchas marinas y otros animales que habitan en el océano. ¿Cómo llegaron allá? En internet aparece que encontraron madera de gofer allí cerca del Monte Everest. Bueno, no sabemos si es cierto o no, pero lo que la antropología ha descubierto allá es que como hay conchas marinas a semejante altura, cuando el mar está mucho más abajo, 7.000 metros, 8.000 metros más abajo del Monte Everest. Almejas petrificadas en posición cerrada, ¿sí? Que se encuentran en todo el mundo, pues dan testimonio de un entierro rápido mientras estaban vivas. Incluso en la parte superior del Monte Everest. Capas de roca doblada y cementerios de fósiles indican que allí hubo un cubrimiento del mar sobre estas montañas. Pero mire, en China, 700 años de Cristo, habla de un diluvio. La India, en Islas Andamán, Indonesia, Australia. Los griegos tienen 3 versiones acerca del diluvio. La mitología nórdica, la azteca, la inca, la chibcha, la maya. O sea, son muchas las creencias acerca de este diluvio. De tal manera que cuando el río suena, piedra lleva, ¿sí? Pero nosotros tenemos la certeza de la Biblia. Y la ciencia confirma. ha confirmado que efectivamente esto sucedió. En cuanto a las dimensiones, mira hermano que Génesis 6:15 dice las indicaciones de Dios a Noé en cuanto a cómo debería hacerla. Le dice de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Le dice el tipo de madera, le dice cuántas puertas, le dice una cantidad de detalles que parecieran insignificantes, pero cuando uno entiende el pensamiento de Dios, ve que cada cosa tenía un propósito y es perfecto. Ahora, en cuanto a estas dimensiones, hermano, tan perfectas para un barco de agua estable, 6 veces mayor de longitud que de anchura. Hoy día, ese es el principio utilizado por los constructores de barcos para crear una barca. ¿Cómo sabía Noé esto, hermano? Mire que en Kentucky se hizo una réplica idéntica siguiendo las medidas bíblicas del arca. Y es un lugar hoy en día de una gran afluencia turística para ir a conocer esas dimensiones de lo que Dios ordenó y cómo lo ordenó, sobre todo que funcionó, ¿no? Flotó. Es que es lo más importante, que flotó. A ver, Noé no era un capitán de barco. No había mar. Donde no había mar, no había ríos, pues ríos que tuvieran semejante capacidad. Y él le dio por construir un arca. Y nunca había llovido. Entonces, en la Biblia aparecen unas medidas que hoy son el estándar de los barcos. Ustedes en Chile, en los puertos, vayan y miren si hay un barco de diferentes longitudes para que el barco tenga esa resistencia en el agua y esa capacidad de nadar y todas las cosas. De nadar, no, de navegar, de flotabilidad. Mire que las medidas se mantienen o esa proporción se mantiene en las construcciones de los barcos hoy en día. ¿Cómo lo supo Noé miles de años antes, sí, de que esto fuera una técnica naval? ¿Cómo? ¿Sí? Y se mantiene. Es algo muy importante. Un tema hermosísimo en la historia del diluvio es el pacto que hace Dios con la humanidad, y es el arco iris. Si dice Génesis 9:13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris, una señal muy bonita, muy hermosa, que nos extasiamos cada vez que lo vemos, y recordamos cada vez que lo vemos, que eso es un pacto de Dios con el hombre. Nosotros sabemos por la misma narración bíblica que existió un ambiente diferente en la tierra.
Los meteorólogos ahora entienden que se formó un arco iris cuando el sol brilla a través de las gotas de agua y hace esta refractación y actúa como un prisma. Isaac Newton descubrió en 1666 después de Cristo, según la ciencia, descubrió por qué se forma el arco iris. Pero Noé habló de eso 4000 años antes de Cristo, según la Biblia. ¿Sí? Es bien relevante el tema del arco iris. Y gracias a ese descubrimiento se han hecho muchos hallazgos científicos a partir de la descomposición de la luz en varios colores, ¿no? La evidencia de una edad de hielo. Job 38, 29, 30 dice, ¿de qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, se congela la faz del abismo. Y uno empieza a analizar esto y puede entender que posiblemente está hablando de la edad de hielo, donde la tierra tuvo una región predominante cubierta de hielo como tal. ¿Y qué decimos, hermano, en cuanto a la paleontología? Los dinosaurios. La Biblia habla del tema, la gente nos dice, pero es que los dinosaurios entonces es mentira, no, absolutamente verdad. La Biblia hace referencia en varios libros acerca de ello. Por ejemplo, en el libro de Job describe al famoso Behemoth. En el capítulo 40, comenzando con el versículo 15, se refiere al Leviatán. El capítulo 41, comenzando con el verso 1. Allí aparecen esta serie de animales prehistóricos, dicen ellos, ¿no? Prehistóricos. No, vivieron en la tierra. Vivieron y la Biblia los describe y están allí, por eso aparecen los fósiles. ¿Sí? Existían grandes bestias, grandes animales. Mire, cuando usted ve las películas de los dinosaurios, los ve siempre en una atmósfera como de humo, como de nieve, y por eso se pueden esconder. Claro, la atmósfera de la Tierra era diferente antes del diluvio, después del diluvio. Y en el arca fueron colocados aquellos animales, ¿sí? Que iban a servirle al hombre y que iban a dotar la naturaleza. Entonces, se trasladaron dinosaurios a estas alturas. ¿Dónde están los camaleones? Los cocodrilos, ¿sí? Claro. Las lagartijas son dinosaurios, pero chiquitos, ¿sí? De tal manera que por eso fue, y la ciencia dice, es que los dinosaurios murieron porque cayó una estrella y cambió la atmósfera de la Tierra, o porque la atmósfera de la Tierra cambió de un momento a otro, ellos no soportaron eso. Bueno, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la Biblia. Hablemos de hidrología, hermano. La Biblia habla mucho acerca de eso. Mire que Job 38, 16 dice, has entrado tú hasta las fuentes del mar, como si él tuviera un equipo de buceo, ¿no? Y has andado escudriñando el abismo. O sea, ¿cómo Job sabía que en el mar había un abismo? Y fuentes del mar habla de corrientes. Y la ciencia no ha podido llegar a lo profundo del mar, a saber hasta dónde llega. ¿Sí? Los océanos son muy profundos. Hasta 1970 no tuvimos equipo adecuado para alcanzar las partes más profundas del mar. Y aún creo que no han podido llegar a lo más profundo. Cuando por fin llegaron a unas profundidades altas, ¿sí? Descubrieron que existían fuentes, como exactamente Dios lo había dicho a través del libro de Job. Y a través del mismo libro de Salmos, capítulo 8, verso 8, dice, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ah, ¿cómo así? Las corrientes marinas. ¿Cómo así? Imagínense, Salmos, 1000 años antes, ¿sí? Ya se hablaba de las corrientes marinas y los senderos del mar. ¿Quién lo dijo? Dios. En el siglo XIX, Mateo Maury, padre de la oceanografía, leyendo este versículo, decidió hallar esos senderos y los encontró. Una corriente marina lo puede uno acercar a un continente o llevárselo lejos. Usted que se la pasa viendo muñequitos, Imagínense. estaba hablando en el programa que hicimos en radio de Buscando a Nemo, ¿no? Era eso. Claro. Y es real, ¿no? En la película Buscando a Nemo, cuando van hacia Australia, las tortugas lo llevan a la corriente que va hacia Australia. Y entonces el papá de Nemo se mete allí y esa corriente lo lleva hasta allá con una facilidad. No está hablando de fantasía. No de fantasía, está hablando de esto que hablaba Salmos, de las corrientes marinas. Bueno, ¿qué más dice la palabra de Dios en relación al agua y al mar? Es que hay montañas en el mar. Jonás capítulo 2, verso 5 dice que las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. ¿Abismo? ¿En el agua? El alga se enredó a mi cabeza.
descendí a los cimientos de los montes. ¿Montes? ¿Descender a los montes? Claro, está hablando de las profundidades del agua. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. La Biblia lo dice de esa manera. Sí, solo hasta el siglo pasado, gracias a el sonar, otro descubrimiento científico a partir de la posibilidad de la luz, del sonar de los murciélagos, de algunas aves, ¿sí? El hombre replicó lo que alguien creó, ¿no? Según la ciencia, porque pasaron millones de años, eso solito se hizo. Pero Dios hizo en los animales este efecto y gracias a ese sonar se pudo hacer una radiografía del fondo del mar donde se descubrieron valles y montañas. Jonás trató este tema alrededor de 850 años antes de Cristo. ¿Quién se adelantó? Dios. El ciclo del agua, todos lo conocemos, nos lo enseñan en biología, en la primaria del bachillerato. Recuerden que en el mar se evapora el agua, hay una condensación, hay una sublimación y otra vez escurre por los ríos al mar. Hace 4000 años, la Biblia hizo referencia a un círculo hidrológico. El concepto se encuentra en varios libros de la Biblia, por ejemplo en Eclesiastés 1:7, Jeremías 10:13, Amós 9:6 y Job 37:27, ¿sí? En 1580, Bernardo Palissy descubrió esto, cuando la Biblia se le había adelantado cientos de años antes, ¿sí? Efectivamente, como vemos en esta gráfica, ¿sí? Estos científicos, Marriott, Perrol, Halley, ¿sí? La primera evidencia sustancial vino de los experimentos de Pierre Perrol y Edith Marriott. El astrónomo Edmund Halley también contribuyó información valiosa al concepto de un ciclo completo del agua. Y se ganaron los premios y los aplausos de todo el mundo, cuando lo más simple era leer la Biblia, ¿sí? Mire lo que dice Job 37:27. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. Eso es algo que... Está ahí, ¿sí? La cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Hermano, personalmente, lo he dicho yo, para mí siempre ha sido algo tan sorprendente imaginarme cómo es que hay truenos, cómo es que hay bloques yo digo de esa forma, pues bloques de agua en el cielo que se estrellan, que golpean, como si el agua es más pesada que el viento, cómo es que llega arriba. Es algo tremendo, ¿no? Mire lo que estaba diciendo aquí Job. Eclesiastés 1:7 dice que los ríos todos van al mar. ¿Cómo están seguros o cómo estaba Salomón que todos los ríos iban al mar? ¿Y cómo es posible que él diga que el mar no se llena? Cualquiera podría decir, uy, el mar algún día se va a llenar. ¿Sí o no? Cualquiera lo podría pensar. Tantos ríos tirando agua en el mar. Exacto. Entonces sigue diciendo Salomón, de donde los ríos vinieron, allá vuelven para correr de nuevo. ¿Cómo se devuelven? ¿De qué está hablando? Es en la evaporación y precipitación. Y entonces hay un ciclo hidrológico descrito ahí por nuestro Dios, gracias a la revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Eclesiastés 11:3, como dijimos, también está hablando de lo mismo, ¿sí? Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre, Amós 9:6. Lo que los científicos deberían saber exactamente. También en el ambiente, el aire, el viento tiene corrientes, ¿sí? Y esas corrientes ahora, entonces, al observar las aves, vemos cómo ellas suben, y entonces ahí tenemos los parapentistas que descubrieron que el aire caliente me hace subir, el aire frío me hace bajar, y a través de eso se desarrolló la aeronáutica. Bueno, Eclesiastés 1:6, miles de años antes, el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a su giro vuelve el viento de nuevo. Hay corrientes en el aire, corrientes que el hombre ha aprovechado muy bien. Esto fue escrito, hermano, durante un tiempo cuando el mundo científico creía que los vientos soplaban en línea recta. Así de sencillo. La Biblia ya había declarado que existía una circulación general en la atmósfera. El rey Salomón, hermano, escribió estas palabras hace 3000 años. El hombre las descubrió durante la Segunda Guerra Mundial. Era algo que Dios ya lo había dicho. Entonces, por eso, lo importante de esta primera parte del estudio, de lo que estamos viendo y lo que presentamos en grupos, es ver cómo Dios había dado una información tan impresionantemente sorprendente que eso fue lo que hicieron los hombres cuando la descubrieron sin tener en cuenta a Dios. El aire tiene peso. ¿Cómo? Sí, tiene peso.
Pero Job ¿qué 28, 25 va a dice, pesar, hermano? al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Hace 4.000 años, Job declaró que Dios había establecido un peso para el viento. Y por muchos años la comunidad científica declaró que el aire no tenía ningún peso. Pero hoy sabemos la cantidad o el peso exacto, el valor medio de la presión atmosférica a nivel del mar es aproximadamente de 1.200 kilogramos por metro cúbico a 20 grados centígrados. Ese es el peso del aire, ¿sí? Y ahí aparece una tabla, claramente, lo que Dios dijo mucho tiempo atrás. Otra vez, la Biblia confirma la ciencia. Mire, hermano, que colocan en una gramera una bomba, no sé cómo le dirán en otros países, Un globo. a un globo inflable. Lo colocan y pesa, tiene un valor así. Ahora, lo soplan, le ponen viento y vuelven y lo pesan y pesa más. Entonces, ¿cómo así que el aire pesa? Pues porque Dios lo había dicho. Y así lo pudieron demostrar. No qué decir o qué decir de las plantas. La Biblia tiene mucho que decir de las plantas. Por ejemplo, Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Bueno, el ejemplo de una semilla de naranja lo utilizamos para hablar del evangelio puro. Una semilla de naranja sembrada en Colombia, en Cali, Colombia, da una naranja. Y en Chile, hermano Néstor, ¿qué da una semilla de naranja sembrada en Chile? Según lo mismo. Una naranja, ¿sí? Y entonces, ¿quién hizo eso? ¿Qué información genética se dio a una planta para que fuera según su género? Estamos hablando otra vez de ADN. Yo creo que dejemos ahí, Nos porque queda una diapositiva, hermano, en cuanto a la creación del hombre. Pero bueno, dejémoslo aquí y mañana arrancamos a partir de allí, porque la Biblia habla también con respecto al hombre y con respecto a otras cosas que son bien interesantes. Ya estamos prácticamente en la mitad del tema. Mañana continuaremos Dios es que mediante con la segunda parte. es muy difícil resumir tanto. Hemos corrido y nos disculpan por eso, porque el tema es supremamente largo y cada uno de estos elementos científicos tiene un desarrollo. Pero bueno, hemos compartido con ustedes la mitad del estudio. Bien, hermanos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos traído este tema tan interesante. Vamos a continuar el día de mañana, entonces, como decían ustedes, la verdad es que hay tantas teorías que el hombre ha plasmado en diferentes libros, escrituras, en fin, durante todos estos tiempos. Y a mí me gustó mucho lo que ustedes hablaban al principio acerca del el tema de la creación o sea, de la teoría del Big Bang. Hay mucha gente que no sabe que la teoría del Big Bang fue creada y escrita por un señor de origen católico, que era el sacerdote George Lemaitre. Entonces, cuando uno le dice eso a la gente, entonces dice, pero ¿cómo? Una persona que se supone que cree en Dios, ¿cómo? En fin. Pero bueno, no voy a extenderme más. Muchísimas gracias, hermanos queridos. Esperamos, Dios, mediante que el día de mañana nos vamos a juntar, vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a pasar entonces con las novedades de todos aquellos que entraban a Facebook Live para escuchar este maravilloso estudio y tema acerca de cómo la ciencia retorna a Dios. ¿No es así? Finalmente. Bueno, oremos a nuestro Padre Celestial. Quería pedir, a ver, ¿a quién le puedo pedir hoy día la oración? A nuestro hermano Pedro Vera. Nuestro hermano Pedro se encuentra por ahí. ¿Estará por ahí nuestro hermano Pedro? Ahí está nuestro hermano Pedro. ¿Cómo está, hermanito? Muy buenas noches, que el Señor le bendiga. ¿Podría guiarnos, por favor, en una oración? Sí, estaba muy atento al Adel- estudio. Adelante, Vamos a hermano. orar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Padre, muchísimas gracias por el tiempo que nos has permitido estar escuchando y atento al estudio de tu palabra, que han sido los hermanos que se han preparado para que podamos tener esa información que está en tu palabra, pero que ellos trabajaron para que podamos entenderlo mediante los versículos y la información que hay. Te pedimos que lo sigas bendiciendo para que ellos puedan seguir preparando todo tipo de estudios, tanto de información como doctrinales, para la edificación de tu iglesia. Gracias por los hermanos que están siempre atentos, preparando temas, y los organizadores también para que puedan tener esa sabiduría y
y esa perseverancia en continuar con este trabajo que muchas veces probablemente les sea difícil, pero tenemos esa confianza en ti, que tú le das esa fuerza y esa convicción para que ellos puedan continuar. Te pedimos por todos los hermanos que estuvieron conectados, para que bendigas a cada uno de ellos, bendigas sus hogares, bendigas su trabajo, que tengan salud para poder seguir haciendo sus actividades diarias, bendiga a los niños, a los jóvenes, a los bebés, a las personas de tercera edad y a todos aquellos que necesiten de ti cada día. También pedimos por nuestros familiares y conocidos, que de alguna manera ellos están pendientes de nosotros en nuestras vidas, y seamos ejemplo cada día. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te pedimos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Pedro, por habernos traído esa oración. Vamos a pasar entonces con las novedades en Facebook Live. Ahí está nuestro hermano Néstor Sánchez. Tenemos... Bien, hermano, buenas noches a todos. Tuvimos aquí la asistencia de la hermana Vanessa Vegaraya, Nubia Mairena, César Morales, Joel Alana Velázquez, Hernán Castellanos, Jovita Rodarte, Isabel Ramos, Mercedes Salas, Richard Rosson, Neris Ávila, Erinelsa Velázquez, More González, Sabrina Murias, Sergio González Luna. Y tenemos también algunos comentarios aquí. Vamos a verlos en Facebook, que dicen lo siguiente. A ver, dice César Morales, dice, excelente, hermano Orlando. Neris Ávila dice, hermano, bendiciones. Hernán Castellano González, desde Santiago de Cuba, bendiciones, hermanos. Interesante el tema de esta noche, pero muy mala la conexión. Bueno, en Cuba es así, lamentable. Gracias a Dios que podré escucharlo en el canal de YouTube. Erinelsa Velázquez dice, interesante. Joel Alana Velázquez, también de Cuba, toda la colonia cubana. Buenas noches, hermano. Muchas gracias por este buen tema. Muy valioso, que Dios nos bendiga siempre. More González, muy interesante tema. Dios bendiga su palabra. Gracias por compartirla. Eso es lo que tenemos en este momento en Facebook. Seguimos invitando a los hermanos, hermanas, que pueden volver a escucharlo en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, las 3 letras, PDA. Pueden escucharlo, dejar sus impresiones, sus saludos, sus comentarios y preguntas si gustan, que las vamos a responder. Y también lo pueden ver aquí nuevamente en el Facebook. ¿Qué otra cosa? Eso, hermano Ernest, por el momento. Ok, tenemos aquí algunos mensajes aquí en el chat de la plataforma. Dice la hermana Marisa Orihuela de Figueroa, dice, amén. Familia Yopasa, muchas gracias, excelente estudio. Familia Yopasa nuevamente, gracias por el tiempo. Vidalia para todos, muchas bendiciones, feliz noche, muchísimas gracias. Familia Yopasa, Dios les siga dando sabiduría y entendimiento. Y dice la hermana Luz Dari, gracias hermano por excelente estudio. Dios les bendiga siempre, bendiciones para todos amados de Cristo Jesús. Y Natalie, aquí está, dice, buena presentación, entiendo más que todo es que todo lo demostrable fue confirmado ya por la palabra de Dios. Así es. Efectivamente, si le diéramos más oportunidad a la palabra del Señor, entonces probablemente no estaríamos yendo a tomar oído a muchas cosas. Y Dani Lorena dice, perdón, familia Yopasa, ¿cómo lo vemos por Facebook? A través de el Facebook del hermano Néstor Sánchez. ¿Ya? ¿Cierto, hermano Néstor? Sí, perfecto. Perfecto, claro. Después dice Dani Lorena, para todo dice bendiciones hermanos de Cristo. La familia Yopasa, ¿nos podrían compartir el link, por favor? Perfecto, ahí el hermano Néstor, a ver si lo puede compartir, por favor, en el WhatsApp. Luego lo pongo en el chat. Lo va a colocar ahí en la, ¿cómo se llama? En el chat de la plataforma. Bien, eso por el momento, queridos hermanos. Vamos a pasar entonces a ver si alguno de ustedes tiene algún comentario acerca de lo que hemos escuchado hasta el momento, porque vamos a continuar con el tema el día de mañana con nuestro hermano Orlando Quintero, con el hermano Carlos Julio, que amablemente han dedicado un poquito de tiempo para estar en esta plataforma, la cual llevamos un poquito más de 3 años ya, así que la verdad estamos muy contentos por todo el tiempo que llevamos y por todos los estudios bíblicos que también pueden encontrarlos ustedes ahí en
la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Me encantó realmente porque hay mucha gente que pone toda su, digamos, su interés y su atención en las teorías, ¿ya? En las teorías básicamente acerca de la creación del mundo. Y yo les había comentado un poquito hace un momento atrás de que justamente una de las teorías, de las primeras teorías, las que más se acuerda la gente, es la teoría del Big Bang, que en sus orígenes no era conocida como la teoría del Big Bang, sino que era como la teoría de la expansión del cosmos o del universo, básicamente, y que otros estudiosos creo que le habían colocado la del Big Bang, que era la explosión que se había producido y que había sido esta teoría creada por el señor Georges Lemaitre, que era un sacerdote católico y que también fue matemático, científico, bueno, trabajó en varias otras cosas. Así que la verdad es muy, muy bonito, muy interesante. ¿Alguien más desea compartir para que yo no hable solamente? Hermano Néstor, adelante. Ya puse en el chat ahí cómo pueden conectarse por el Facebook y también por el Zoom, ¿ya? Ahora quiero Hermano, decir, muchas gracias. yo tengo un Para librito todos los aquí. hermanos que quieren saber y seguir el día de mañana también este estudio, ahí está en el chat de nuestra plataforma y dice la familia Yo Pasa, gracias hermano. Bien, ahí está el libro, dice, lo está mostrando el hermano Néstor Sánchez. La ciencia retorna a Dios. Sí, Qué verdad más grande. me permite, esta es la historia de un hombre que es un científico y tiene varios otros títulos, y él usó la Biblia para negarla, pero con la ciencia. Entonces, al final, estudiando la ciencia, dijo, no, esta ciencia que me alejó de Dios, ahora me llevó a Dios de nuevo. Así que... Yo debo hacer una claridad, hermano Néstor, y es que el mundo científico no es ateo. El problema ¿no? son algunos científicos que han desarrollado, pues con sus ganas de explicar lo que es inexplicable. Y es que esto nació de la nada. Entonces tratan de explicar, pero la verdad, no tienen cómo desarrollar. Entonces, lo que se ha desarrollado no es ciencia, sino argumentación, filosofía, pensamientos humanos con el fin de derrotar. Les voy a poner un ejercicio. Todo tiene una causa. El universo tiene una causa. Por lo tanto, el universo fue creado. Ah, listo. ¿Quién está ahí? Dios. Entonces viene el filósofo y dice, si Dios existe, siguiendo la misma teoría de la ciencia, Dios fue creado. Y si fue creado, no es Dios. Y entonces el cristiano dice, ahí, pues sí, ¿no? ¿Ves? Entonces, el problema no es de ciencia, el problema es de argumentación filosófica basado en premisas falsas, porque es que cuando estamos hablando de la creación, no estamos hablando del creador. Entonces, la segunda análisis de la teoría, ¿sí? No está bien formulada, porque no está hablando de la creación, sino del creador. Entonces, es un problema de argumentación, no es un problema de ciencia. La ciencia hace lo correcto y es reconocer la existencia de un creador y desarrollar a partir de los postulados todo lo que nos ha beneficiado. Son algunos científicos, como por ejemplo Darwin, que él habló de la evolución de las especies y cuando uno lo lee detenidamente, él habló con certeza de la adaptación de las especies, pero le puso un tema moderno, ¿sí? Que capturó la atención de algunos, pero no es bienvenido Darwin en el mundo científico. Eso como comentario especial, porque nos lo enseñan como la verdad absoluta en el colegio y nadie se atreve a decir, venga, esto es ridículo para el mundo científico. Exactamente, Ya. claro que sí. ¿Puedo hablar ahora? ¿Sí? Ya. Pero no Una pregunta. Señor Albert Einstein Albert Einstein dijo que la religión sin la ciencia sin la religión es coja y que la religión sin la ciencia es ciega. Dando a entender, me imagino que dando a entender que se apoyan mutuamente. Claro. ¿Verdad? Y es absolutamente cierto. Bueno, Claro, eso bueno, lo dijo en el año 1830 en un diario de Estados Unidos. Yo no estaba ese día ahí, sí, por si acaso. me imagino Pero, que no, claro que no. claro, Bueno, pero pero sí, diga. ahora yo pienso lo siguiente, puede ser que me equivoque, pero la ciencia, el conocimiento,
que el hombre tiene sobre la creación, sobre el universo y todo eso, es limitado. Y lo que le da contundencia es la escritura, la Biblia. Lo que le da mayor solidez a la ciencia. No sé si voy bien o no voy bien, pero es lo que veo, lo que creo. Porque ¿cómo explicamos todo eso que ustedes están explicando de la creación sin la escritura bíblica? Mire, hermano, es tan sencillo como esto, y el ejemplo que utilizamos en el programa y que traté de explicar hoy, pero no lo continué. Usted entra en un cuarto que está solo y ve una mesa y en la mesa un plato. Y lo primero que usted pregunta es, ¿quién lo colocó ahí? ¿Sí o no? Sí. La ciencia parte de la pregunta, ¿quién lo colocó allí? Entonces la pregunta Claro. es, ¿y el universo quién lo colocó ahí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces la ciencia empieza a desarrollar una serie de teorías, si se basan en el conocimiento de Dios, tiene mucha fortaleza es lo que desarrolla, ¿sí? Porque no pueden negar a la creación. Nosotros decimos, ¿sí? Cualquier cosa, las que ustedes tengan ahí, un escritorio, una silla. La hermana Doris está sentada en una silla muy cómoda. Hermana Doris, quiero contarle que esa silla en la que usted está sentada, ¿sí? Fue hecha de la nada, pero pasaron millones y millones de años para que la ruedita, la estructura, el cojín, la telita se unieran y se formaran una silla. ¿Usted no se reiría de mí cuando yo le explico eso? Bueno, eso es lo que explica la ciencia acerca del universo, pero nadie se ríe. Y la verdad es que da risa. Así pues, hermano, vamos a dar la oportunidad a alguien más que quiera compartir un poquito sus pensamientos o qué opina acerca del tema de hoy. Bien interesante en realidad. ¿Ah? Estamos más allá de la hora. Sí, tiene toda la razón, hermano. Vamos a dejar hasta aquí. Mañana vamos a continuar, queridos hermanos. Muchísimas gracias por su tiempo a cada uno de los que también han estado aquí presentes y que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide, que Dios les proteja, que los siga bendiciendo y que nos permita el día de mañana volver a reunirnos. Muchísimas gracias. Feliz noche. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano. Que Dios los bendiga. Hemos terminado aquí. Gracias. Mañana para estar atentos para mañana. Primero Dios. Hasta mañana, mis hermanos. Buenas noches. Bendiga, hermanitos. Recordé la historia del